Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Hoy estamos acompañados de nuestra colaboradora Melba Lovera. ¿Cómo estás, Melba? Hola, buenas noches. Hola, Carlos. Hola a todos aquí, con el gusto de estar nuevamente en este espacio. Y protegiéndote con tu cubrebocas. Protegiéndome con el cubrebocas. Y bueno, pues si no hay inconveniente, tenemos las medidas necesarias y me lo voy a retirar para tener mejor sonido, si me lo permites. Sí, claro, adelante. Como dices, cuidando la sana distancia, podemos hacerlo. Y además estando en condiciones ya. Yo creo que las previas. Herramientas en esta epidemia que han hecho falta y también han mostrado ciudadanos mexicanos que las tienen son buen sentido común, empatía con la gente. Y además van a ayudar mucho también el cubrebocas, sana distancia, pero no podemos llevar el cuidado de la pandemia sin sentido común y sin empatía con la gente. Así es, lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Que esta es una oportunidad en este momento tan complicado en donde pues ha habido mucho dolor, lamentablemente, ¿no? De las personas que han perdido a sus seres amados, pero también una oportunidad para sensibilizarnos y rescatar el sentido de responsabilidad que debemos tener cada uno, desde lo individual, un autocuidado, como también el cuidado hacia los otros, ¿no? Entonces, creo que es en todo momento oportuno estar resaltando esa oportunidad. Y aprovecho en este caso, pues sí, para manifestar mi sentir respecto a todos aquellos que en este momento han vivido ya el dolor de perder a los seres amados, mi solidaridad y bueno, pues mi sentir, ¿no? Y tenemos que continuar, pero con una esperanza, ¿no? De que las cosas las vamos a ir superando. Oye, la empatía de la que platicamos va para todos, incluidos los medios de comunicación nacionales, los principales comunicadores nacionales, y yo siento que está haciendo falta. Lo comentamos desde el programa pasado con Daniel Pineda, que nos acompañó, lo comentamos ahora contigo porque siento que está faltando mucha solidaridad de parte de esos comunicadores de cobertura nacional. Y mira, traemos varios datos para el programa de hoy por comentar. Aquí estamos manejando nuestra tecnología. Impresiones que tenemos. Y mira, empezamos con un primer dato, nada más para abrir tema, digamos, porque estamos con ese asunto de la pandemia, como estos primeros minutos reflexionando sobre la pandemia. Y tenemos una lámina de acuerdo con la encuesta de México Elige, en donde preguntan si se pondrían la vacuna. Y bueno, va por vacunas, dependiendo de la vacuna. Se pondría la de Pfizer, 73% dice que sí. La de AstraZeneca, que todavía no llega a México siquiera, pero bueno, está próxima, 65% de los mexicanos responden que sí. La de Moderna, que tampoco ha llegado a México, 56%. Sputnik tampoco ha llegado, pero bueno, ya se tienen avances en la negociación para su llegada. Y hemos dicho 24 millones de dosis. 51% se pondrían la vacuna, y esto tiene que ver en buena medida por toda esa campaña para meter temor sobre las vacunas rusas en particular. ¿Por qué razón? Pues porque se les pegó la gana echarle difamación, digamos, a la tecnología y a la innovación rusa. ¿Por qué se llama, se ha comentado mucho, por qué se llama Sputnik 5? Pues porque fue a propósito del lanzamiento del primer satélite ruso, y los rusos lanzan su primer satélite, le ganaron en esa carrera a Estados Unidos, le ganaron la carrera en poner a una primera persona en órbita alrededor del planeta con éxito,
Y vamos, lo que demuestran los rusos es que tienen buen conocimiento en varios aspectos, buenas disciplinas deportivas, medicina, no se diga. Claro. Son bastante fuertes, bastante sólidos y además a lo mejor no se sabe mucho, pero hay un programa desde que tengo conocimiento entre México y Estados Unidos, entre México y Rusia, perdón, en donde mexicanos, muchos van a estudiar a Rusia y regresan. Hay estas cosas luego no se saben, pero en México hay un académico muy querido, de los primeros que estudiaron las regiones en México, hizo regiones para la planeación del país, de los primeros académicos que hicieron esas tareas en el país desde los años 60. Bueno, estudió en Rusia, precisamente, Ángel Basols Batalla. Y a la fecha muchos mexicanos siguen yendo a Rusia a hacer su posgrado, doctorados y regresan al país, yo diría que bien capacitados. Es decir, está a toda prueba, digamos, el avance tecnológico de los rusos y en este caso no va a ser la excepción que confiemos en esta vacuna Sputnik. Porque, bueno, si además no creen en nuestra palabra y no tienen por qué creerla así nada más porque sí, ya están precisamente los resultados que tanto se pedían y ya están publicados en la revista de Lancet, entonces pues no hay razón para no vacunarse. Razón para dudar, ¿no? O sea. Y si en dado momento hay personas, según esta encuesta, que dudan de ponerse la vacuna Sputnik, pues hay que facturárselo precisamente a estos comunicadores de cobertura nacional que han sido carentes de empatía con los mexicanos. Y de ética, ¿no? Y de ética, claro. Es un sentido criminal incluso, sí. Y lo he dicho, lo dije en el programa pasado, lo sigo diciendo, si hay mexicanos que no se vacunan porque le tienen miedo a las vacunas en general y al Sputnik o a la rusa en particular, y esa persona muere, habrá que endosarle esa factura a esos comunicadores. Así es, esta campaña del miedo, ¿no? Que siempre es a la que recurren justamente estos medios que se han caracterizado por ser un instrumento para desestabilizar, ¿no? Sociedades, la sociedad mexicana, cuando se me hace incluso de una forma perversa, lo calificaría yo perverso, porque pareciera que efectivamente su tarea es sembrar la incertidumbre, el miedo, la desconfianza, aun cuando el costo que se obtenga de esa labor que hacen sea la vida de los seres humanos y sobre todo pues de los mexicanos, una falta de ética, pero vamos a ver también que afortunadamente la gente nos hemos vuelto más analíticos, más sensibles también, y bueno, pues tú lo decías en las cifras, la más alta cifra de la que nos mencionaste, el 70%. Ajá, de la Pfizer, 73%. 73%, ¿qué quiere decir? Bueno, de cada 10, de cada 10, 7 están dispuestos a hacerlo, entonces creo que es una buena señal, un buen signo de que a pesar de estas campañas del miedo, la gente sabe en conciencia que es necesario protegernos y que la ciencia y la tecnología o la biotecnología están a la vanguardia y a la altura de salvar las vidas en este momento. Y en este momento histórico, ¿no? Que es el que estamos viviendo. Escuchaba pues que es la pandemia en esta magnitud y en esta letalidad, pues no la habíamos tenido hace mucho tiempo. Es que así son las pandemias, por eso son pandemias, porque ¿cómo controlas tremendo, ¿no? un contagio que letal, va de hombre a hombre? También haciendo un poquito de historia, resulta que el papá de Porfirio Díaz murió andando ahí en combate, no murió por combate, murió porque contrajo el cólera, en ese momento era una pandemia. Así es, sí, en la época de la historia, efectivamente hubo fiebres, hubo enfermedades letales que también fueron sin querer, ¿verdad? Armas. Y luego otro dato también en asuntos de pandemias, ya Napoleón era una figura, ya empezó a ser una figura en Córcega, de donde es nativo, lo regresa a Córcega por alguna razón, en algún momento,
ya era un héroe en ese momento, y la discusión fue si lo dejaban desembarcar o no, porque todo aquel que llegaba, dado en ese momento por un problema también de sanidad pública, todo aquel que llegaba tenía que guardar 20 días sin contacto con la gente, pues ¿sí? Cuarentena a fin de cuentas, ¿no? Y la discusión era, ¿lo dejamos desembarcar o no? A fin de cuentas lo dejaron desembarcar, pero justo en esas épocas pues no había estos medios de comunicación tratando de inculcar miedo y tratando de echar culpas a ciertas personas. Pues es una pandemia, y si de repente tú traes el virus o al revés yo lo traigo y estamos hablando aquí, pues estamos propensos a contraerlo. Y además no solamente a contraerlo, sino además replicarlo o multiplicarlo, que es lo grave también, ¿verdad? Y vamos a, como lo hemos platicado, a cuidar las medidas. Si no tenemos a qué salir, no salgamos, usar cubrebocas cuando andamos en espacios públicos y cuando en espacios cerrados, y cuando además no es posible guardar la sana distancia. Claro. Pero sí hay que usar mucho el sentido común del que estamos hablando, la empatía con la gente, y lo primero es que no ayuda de nada el estar inculcando miedo. Oye, además aprovecho este momento sobre el tema, también cómo se vale también de la represión para poder generar, entre comillas, esa conciencia, ¿no? No, yo creo que no es así, no debe ser así. La represión, es decir, si no lo haces, sí habrá una sanción, pero una sanción acorde a las situaciones, ¿no? No puedes sancionar a alguien por una falta de que salió o se quitó por un momento el cubrebocas y lo vas a reprimir. Si una sanción, una llamada de atención, una amonestación, pero sobre todo tiene que ser la sensibilización, ¿no? Decir más, ¿cómo podremos comentarlo, no? De manera más didáctica, explicarle a la gente cómo es el fenómeno para que lo podamos comprender y entonces entender la forma de prevenirnos. Porque mientras no nos termine de quedar claro cómo está el fenómeno de la pandemia, o sea, cómo se va reproduciendo este virus, pues no lo alcanzamos a entender y por lo tanto no lo dimensionamos y por lo tanto podemos caer en la displicencia y minimizar la situación. Pero bueno, eso es, ya llevamos el año, ¿no? Ya, ¿cuánto tiempo llevamos? ¿Ya tenemos el año? En marzo del 22 se decretó precisamente a nivel nacional y en algunos estados se adelantaron unos días, digamos. El por 16, ejemplo, en Michoacán se adelantó el 17, 17. Una cosa así, pero ya estamos próximos a cumplir un año, al menos con esta contingencia en donde nos dijeron mejor no salir. Pero del conocimiento ya, ¿verdad? Un año de que ya sabíamos. Al principio la gente respetó porque estábamos temerosos, pero por el mismo fenómeno de pandémico que provocó este COVID-19. Después sí se relajó también la sociedad, lamentablemente, y hemos visto, cada caso. Pero bueno, confiemos. Como dices tú, y estoy de acuerdo contigo, mejor convencer a la gente, sensibilizarla, generar esa empatía, a asumir medidas sancionadoras, represoras, que a fin de cuentas no tenemos la capacidad policíaca, por ejemplo, para hacerlas valer. Mejor apostar por la sensibilidad. Sí, y esperemos que con estas vacunas, que es el punto con el que iniciamos, con estas vacunas llega también la esperanza, la oportunidad de saber que hay, como lo dice, ¿no? Una luz al final de este oscuro túnel. Oye, Melo, pues ya están lloviendo los mensajes para ti, preguntas. Aquí hay una muy en particular. Sí, a ver, de Katy García. Bueno, agradecemos para empezar a todos los amigos que nos están acompañando, o particularmente están acompañando a Melba en esta ocasión. Gracias. Les agradecemos mucho. Vamos entrando a tema entonces. Sí, adelante. Hoy quisimos platicar contigo con el asunto del proceso electoral 2021. Cualquier cosa en este momento es tema electoral, es materia electoral, cualquier cosa, desde la vacuna, precisamente, la distribución, y por eso los gobernadores dijeron yo también quiero distribuir, porque saben que con eso fomentan su imagen,
no hay que decir que no, porque el propio presidente de la República sabe, todos nos podemos dar cuenta de que también tiene en sus manos ese capital político a fin de cuentas. Claro. Si él controla la distribución de la vacuna, o bueno, el gobierno federal, pues finalmente lo hace bien, se va a ver muy bien el gobierno federal y le va a retribuir a fin de cuentas en votos electorales. Si lo hace mal, también lo van a castigar. Y bueno, para eso estamos presentes, para comentar cosas como esta, porque resulta que pese al manejo que se pueda decir en medios de que el presidente o el gobierno federal está administrando mal la pandemia, la emergencia sanitaria, yo creo que es más bien una campaña mediática que se está dando desde esos medios de comunicación nacionales. Pese a ello, resulta que en este último mes de febrero, en una encuesta que se hizo el fin de semana, 58% de los mexicanos aprueban al actual presidente de la República. Y por darte un dato para compararlo, el mes pasado esa proporción de aprobación para el presidente era de 54.5%, es decir, se incrementó de 54.5 a 58%. Y aquí, bueno, podemos tener interpretaciones, nos puede gustar o no la forma de gobernar del presidente, pero lo que se ve es que en un mes se incrementó, pero además de diciembre todavía podemos decir que en diciembre estaba en 52% esa aprobación, y entonces la ha ido incrementando y en estos momentos se ubica en 58%. No sé qué puedas tener un comentario para empezar al respecto. Yo creo que ayudó mucho en que decidió: no me voy a poner la vacuna, voy a esperar a que me toque mi turno. Se pudo haber puesto la vacuna, pudo haber sido el primer mexicano en haberse vacunado, por esta onda de que soy el presidente y quiero poner el ejemplo para que los demás no sientan miedo, y además nadie le hubiera dicho que no. Bueno, hay un sector de esos medios de comunicación que hubieran criticado de todas maneras esa medida. Decidió que no, esperó su turno, se contagió como muchos mexicanos, vivió en sangre propia lo que es contagiarse, y a eso hablamos a eso nos referimos con empatía. En este caso, la población, o un amplio sector de la población, o al menos 58% de la población, o de estos encuestados, sintieron empatía con su presidente, y lo demostraron al menos en esta sondeo de aprobación presidencial. Sí, bueno, definitivamente es una manera de demostrar la empatía y también de ser respetuoso de todos los mexicanos. Definitivamente la guerra mediática es a todas luces, lo repito, perversa, y el hecho de que el presidente en esa investidura como presidente constitucional hubiera decidido por ese argumento de vacunarse, yo creo que también hubiérase justificado que los titulares de los otros poderes también hubieran podido hacerlo, porque recordemos que hay división de poderes y que no solamente es el presidente, también están los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también están diputados y senadores del Congreso de la Unión, que son los tres poderes. Entonces, yo creo que ahí también es interesante la visión de nuestro presidente, porque entonces imagínate, en ese argumento de porque yo soy el presidente me voy a vacunar, pues los otros poderes están en el mismo nivel, ¿no? Entonces, ¿cuánto se hubiera multiplicado brincarse la fila, ¿no? Y brincarse la fila de acuerdo a la programación que hicieron. Me parece congruente, no me parece sensible, y ya sabes, ¿no?, cómo lo criticaron, que es una irresponsabilidad. Yo creo que si lo hace, lo van a criticar, y si no lo hace, pues también lo van a criticar. Ya nos queda claro a muchos, pues, que esa es la tarea que tienen,
pero afortunadamente también están los medios que generan un contrapeso a ese intento de construir opiniones bastante que descalifican el actuar particularmente de Andrés Manuel, y bueno, pues que también hay toda ese respaldo mediático que por otros medios comunicadores pues también tratan de contener, ¿no? Yo creo. Y bueno, pues mis respetos, porque además no solamente espera su turno, sino que ya está viviendo, ya vivió, ya superó la situación, y aún así, como nos dijo, no dejó de trabajar. Y me encantó una cosa que dijo en su primera conferencia. Dijo, pues me contagié porque como muchos mexicanos tengo que salir a trabajar. Y sabemos que muchos de nosotros, de nuestros amigos y quienes han padecido esto, lo han contraído no por una irresponsabilidad ni por una negligencia, sino por la necesidad de salir a buscar el pan de su día, ¿no? Entonces me parece que lo que logran los medios que atacan es precisamente el efecto contrario que pretenden, ¿sí? Ellos solo se revelan en ese propósito oscuro y finalmente dejan con esa empatía que el presidente tiene con nosotros también lo tenemos con él. Y entonces lo cobijamos y hacemos, bueno, ¿no? Oye, pues vamos con las preguntas, con la primera si quieres, porque estamos hablando del proceso electoral 2021. Y aquí pregunta Katy García, ¿por qué no podía gobernar una mujer? No sé si tienes alguna reflexión al respecto. Hay una parte histórica, ¿no? No sé si quieres dar un contexto previo a la pregunta, pero, sí, o responder directamente. ¿Cómo dice? ¿Por qué no había? ¿Por qué no podía gobernar una mujer? Okay. Bueno, en términos históricos, porque pues ha habido una desigualdad en las oportunidades, y esto es histórico, lo repito. Tenemos la referencia de que 1953 es el año en donde se da el derecho al voto a la mujer, más no precisamente, pues sí a votar y ser votada, pero no había realmente oportunidades concretas, ¿no? Pero desde antes de los años 20 también ya se había logrado en algunos estados de la República que las mujeres puedan votar y pudieran ser votadas. De hecho, tenemos que fue una primera gobernadora, ¿no? En Colima, si mal no recuerdo. Pero aunque existe el derecho, no precisamente existían las condiciones ni materiales ni culturales para que una mujer pudiera con un buen acceso a su derecho a ejercerlo plenamente. Hay un dato que a mí me sorprendió mucho, Carlos, porque de los congresos, por ejemplo, que el Congreso de la Unión fue el espacio en donde empezaron a llegar un poquito más de mujeres, más que gobernaturas, alcaldías, pero el Congreso se ve en un dato histórico de 19 legislaturas, donde el 90% de los diputados que que pasaron por la Cámara de Diputados, el 90% eran hombres y solamente el 10% mujeres en 19 legislaturas, ¿sí? Entonces existe una desigualdad, sí el derecho, más no las condiciones reales para ejercerlo. Ahora en este tiempo, pues ya sabemos que existe un avance legislativo y que tenemos el 50% de posibilidades, incluso el deber de los partidos de postular 50% mujeres y 50% hombres. Cuando esto ocurre, antes de que fuera ley, es decir, antes de que fuera una
¿cómo le podemos decir? Una orden. Se generó primero como una propuesta en los partidos. Primero fue una propuesta, proponemos a los partidos que ningún género rebase en 70%. Es decir, podía ser 70% mujeres, 30% hombres, o viceversa, en las candidaturas, vamos a llamarles así, pero nadie las obedecía. Nadie. Entonces siempre eran los hombres los que los ocupaban esos lugares. Va generándose ya esta ley de paridad donde dicen no hay vuelta de hoja, partidos, ustedes están obligados 50 y 50 y se acaba. En este momento existe también otro plus, porque antes decían, bueno, vamos a cumplir con esta ley, pero vamos a mandar a las mujeres a donde pierdan, a los municipios, vamos a hablar de un ejemplo de los municipios, a donde no estén seguros, pues las sacrificadas eran las mujeres, ¿no? Y los distritos o los municipios más seguros, ahí sí van los hombres. En diversos partidos sigue así, en otros se ha modificado incluso esa equidad, en el sentido de que ahí van garantizados mujeres en lugares donde existe una amplia posibilidad de ganar y los hombres donde a lo mejor no ganan, en fin, se ha hecho eso. En ese sentido respondo a Katy que ¿por qué no? Pues porque no se nos había permitido. Ahorita ya hay un dato, por ejemplo, donde todavía hay un rezago en la igualdad, en la paridad de cargos, donde presidencias municipales siguen siendo más los hombres que las mujeres a pesar de las leyes. Y dato curioso, en las sindicaturas hay más mujeres que hombres. Porque a mí me parece muy simbólico esto, porque seguimos siendo las mujeres los segundos lugares. Siempre va al frente un hombre. En estos números sigue reflejándose que van primero los hombres y las mujeres en la sindicatura son más. O sea, se va haciendo ese desequilibrio, ¿no? Y pues yo creo que tiene significado. Sí. Oye, ¿es el año de las mujeres? Pareciera que sí. Tan solo hoy, si vemos la ceremonia de inauguración de la primera pista de esta nueva base aérea militar de General Ángeles, Felipe Ángeles, estuvieron 2 mujeres y a cargo de unas secretarías importantes, relevantes para la vida nacional. Una, la Secretaría de Gobernación, con Olga Sánchez Cordero, y la recientemente nombrada Secretaria de Seguridad Pública y de Seguridad Pública, vamos a dejarles el nombre, está más largo, en el Colegio de México, de los primeros colegios y además una institución muy reconocida en el país, ya es presidido por una mujer. Y podemos estar señalando varios casos donde ya está siendo presidido por mujeres. Sindicatos también. Y al respecto, no sé si lo junto con una pregunta que te hace. Incluso quisiera complementar la respuesta a Katy, que por cierto, gracias pues por participar. No es por falta de capacidad, no es por falta de conocimiento, ni de cualidades, sino justamente por un esquema cultural que se ha venido reproduciendo y que ya se está rompiendo, afortunadamente. Aquí también pregunta algo al respecto Maggie Pérez, que si todavía hay resistencia para que las mujeres ocupen esos cargos. Mira, como antropóloga, pues, que ya sabes que nos encanta hacer trabajo de campo e investigación, ¿verdad? De campo. Hemos hecho algunos sondeos, estudios también, y yo percibo que, bueno, corrijo, no es que yo perciba, los datos están indicando que las personas, sobre todo en la sociedad piadense, de aquí de La Piedad, están abiertos ya a esa posibilidad. Ya están abiertos, ya están generándose esos cambios también aquí. Oye, al respecto, es que
Pareciera, bueno, no me gustaría tampoco que parezca que se carga esto hacia un solo partido y hacia un solo gobierno actual. Mujeres hay en todos lados, en todos los ámbitos, y todas merecen nuestro respeto, así como todos los candidatos varones. Y tan solo, por ejemplo, el PAN pone en su lista, número 1 pone a Jorge Romero, pone 2 a Santiago Krill, 3 Margarita Zavala, que se fue con su propio proyecto político para presidencia de la República como candidato independiente, regresa ahora a las filas del PAN. Yo diría que nunca se fue, pero porque saben que tienes asegurado que puede ganar, dado ese arrastre precisamente que hizo para empezar trabajo de terreno, y luego el arrastre que puede tener, esa simpatía que puede tener también con amplios sectores de mujeres también, seguramente va a tener ahí algunos, los suficientes votos para ganar. Y así podemos estar viendo otros nombres en otros partidos. Por ejemplo, aquí tenemos a Movimiento Ciudadano, y también tiene a 2 mujeres, a Circe López y a Carmen Julia Prudencio. También están apostando por las mujeres. Hay una tercera, Julieta Mejía. Digamos, entre los cuadros fuertes que ellos están promoviendo, que estos partidos están promoviendo, están estas mujeres. Y bueno, independientemente del cargo ideológico que podamos tener como entre los partidos políticos, finalmente aquí se ve esa fortaleza de las mujeres, que sí costó trabajo llegar a ese punto, y por eso te pregunto si este año será el año de las mujeres, o si ya viene siendo desde tiempo atrás, y lo que viene va a ser para bien, va a ser para mejor. Pues yo creo que se ha materializado más, porque como te decía hace un momento, ya tiene desde ¿qué te diré? Como unos 25 años por lo menos, que el Instituto Electoral había exhortado a los partidos, precisamente pues por el impulso de las mujeres en el ámbito político, en el ámbito social. El Instituto Electoral ya había exhortado a los partidos políticos a generar condiciones de equidad, ¿verdad? Y que dicha exhorto pues no tuvo la respuesta que se esperaba. Entonces las leyes han sido modificadas de tal manera que ya se puede materializar la posibilidad, ya es una obligación, un deber, y por tanto pues si es el año en el que se va a poder dar la oportunidad a hombres y mujeres, ¿no? Entonces, ¿es el año? Oye, están llegando, varios comentarios. Sí. Estoy tratando de leerlos todos. Sí. Osvaldo Figueroa comenta algo extenso, dice: maestra, y es una pregunta, ¿coaccionar o convencer? Siempre he tenido claro que se enseña dando el ejemplo, y muchas de las veces quienes nos representan son los primeros en caer en las faltas de exageración, de lujos, de corrupción. Es por eso que la sociedad no apoya. Sí, coaccionar o convencer, pues debe ser convencer. ¿Y cómo se convence? Pues con la autoridad, pero no con la autoridad de represión o de la fuerza, sino con la autoridad moral, diría yo. Cuando hay una buena relación o vínculo entre pueblo y gobierno, pues la relación es más sencilla cuando hay una intercomunicación, pero cuando es solamente unidireccional el asunto, pues por eso se tiene que usar la fuerza. En el caso por ejemplo, justamente del gobierno actual, se le está dando mucho espacio a las mujeres, incluso dentro de reglas de operación de algunos programas está establecido que tienen que ser las mujeres quienes manejen los recursos financieros de ciertos proyectos. Uh-huh. Está establecido. ¿Por qué? Pues porque entrega esa confianza de que las mujeres sabemos manejar los recursos, uh-huh, en el ámbito que sea, ¿no? Uh-huh. Si quieres, se me ocurre una pregunta, pero si quieres para responder más adelante, ¿se te ha ocurrido cómo gobernar junto con la sociedad? ¿Cómo le hacemos para que efectivamente haya una
sociedad participativa en los términos reales, no esta democracia representativa que vemos que ya no es suficiente, es importante pero ya no es suficiente, sino una democracia participativa de la que tanto se habla actualmente. A ver si quieres verlo pensando y seguimos platicando al respecto. Claro que sí. Para seguir con el tema, porque tenemos también otros datos al respecto. Por ejemplo, vemos que en este año, en este 2021, próximo ya estamos en febrero y ya las elecciones son que en junio. Sí. Y se van a reemplazar 3,000 puestos de elección popular básicamente en todas las entidades. De repente, por las diferentes reformas o ajustes que ha tenido el calendario electoral, para este año se juntaron muchos procesos, y entre ellos también hay 15 candidaturas a gobernador. Sí. Y entre ellos está Michoacán, Baja California Sur, Campeche. Es decir, están en juego esos cargos de gobierno, además de las diputaciones locales, de los ayuntamientos que también hay en varias de esas entidades federativas. Es decir, es un ejercicio fuerte, y además de todo, no olvidemos que también nos van a preguntar si estamos de acuerdo en que se enjuicie, como les dicen ahora, a los actores del pasado, y que se refiere básicamente a los expresidentes de la República. No sé si también tienes alguna impresión que nos quieras comentar sobre este enjuiciamiento a expresidentes, o qué impresiones te da o qué comentarios te deja este proceso electoral, que sí es muy potente en cuanto a número de puestos de elección popular que se van a renovar. Sí, pues primero que es un proceso bastante complejo, porque, bueno, pues involucra no solamente un elemento de análisis o para analizar, sino involucra varios elementos que analizar para tomar decisiones que van a repercutir a final de cuentas en tu vida práctica, en tu vida directa como ciudadano, y bueno, pues en ese sentido resulta complejo, pero también creo que es una oportunidad de demostrar como ciudadanos que se tiene la madurez y sobre todo la disposición de seguir aportando para una transformación en nuestra sociedad y en nuestra vida política y en este ámbito público, ¿no? Entonces, pues estamos listos para ese desafío. Necesitamos todavía reforzar, porque ya estamos cerca del proceso concreto, o lo que le llaman la jornada. Necesitamos reforzar las herramientas, los recursos, para que los ciudadanos en general estemos educados y preparados para no caer en los vicios de tiempos pasados, ¿no? Que era la compra-venta del voto, el voto como una mercancía y no como un instrumento democrático que realmente es, una herramienta democrática. Era más bien un producto de compraventa, y que creo ya en este momento existe ya una madurez para que eso ya no ocurra, pero nos hace falta seguir trabajando en eso. ¿Sí? Oye, y a propósito de viejas prácticas ya conocidas, leales, desleales o leales, digamos, para empezar, no tienen nada de ilegal, digamos, estar promoviendo a celebridades. ¿A quién, por ejemplo? A Carlos Villagrán, Kiko, que todo el mundo lo conoce, sí, ¿verdad? Que a Gabriela Goldsmith, a Alfredo Adame, Patricio Pato Zambrano, Ernesto D'Alessio, Adolfo el Bofo Bautista, futbolista, exfutbolista, o Adolfo Ríos, también exfutbolista, y otros más. La lista es larga, sí, de todos estos artistas o celebridades que están con una sola intención, que es jalar electores. Sí, mira, en primer lugar, pues es respetar el área de desarrollo que ellos tienen, ¿verdad? O sea, que ellos estén en el ámbito público, pero desde la parte del espectáculo, en el género que sea, pues yo creo que no demerita sus personas, ¿no? Yo creo que finalmente, como cualquiera de nosotros, pues encuentran una fuente de trabajo y una profesión que les guste, y que, bueno, pues está implícito en esas profesiones, pues
justamente el manejo de públicos muy, muy, muy grandes, ¿no? Porque recuerda que en este mundo del espectáculo, vamos a llamarle, justamente el propósito es llegar a las masas, ¿verdad? Entonces es su misión, entretenimiento, lo que es como sea, pero finalmente son públicos amplios y que ahorita, en otro momento, bueno, pues no es nuevo esto, pero ahorita en este tiempo y con este partido en particular, pues me da pena que tengan que recurrir a esas situaciones para mantener un registro, ¿no? Y no están pensando en la sociedad, no están pensando en la ciudadanía, no están pensando en las comunidades. Yo no dudo que una persona del ámbito artístico pueda desarrollar también habilidades para ser un buen representante popular, no lo dudo, pero que ya tu cartera sea la de indiscriminadamente presentar puro artista, pues quiere decir que no hay un criterio realmente cuidadoso que discrimine no sé, pues en una cuestión de evaluación, ¿no? Hay y casos pues buenos, creo que es no, claro, que y por eso te digo, o sea, no quiere decir, ¿no? María Rojo, por ejemplo. No, María Rojo, una extraordinaria diputada, jefa delegacional, sigue siendo una mujer que tiene mucho potencial, que supo trabajarlo, responder a quienes confiaron en ella, y por eso te digo, o sea, que su profesión sea esa no significa que no puedan o que sea demeritable. Lo que aquí es cuestionable es que se recurra así como que o sea, ya pierde seriedad. Y al contrario, casos muy malos, Jorge Kawachi, por ejemplo. Sí, o sea, exacto, ¿no? O sea, pues respetando a las personas, pero la exdiputada Carmen Salinas, ¿no? Tiene un arraigo en el público, pero la verdad como legisladora no dejó realmente nada más que pues espectáculo. Entonces te digo, pierde seriedad este planteamiento. Yo creo que eso es lo que deja ver, ¿no? Sí. Y más allá de que pierde seriedad, los ciudadanos a fin de cuentas salimos perdiendo porque ocupan un puesto del que a veces no tienen idea y le quitan la oportunidad a personas que conocen el municipio, conocen la entidad o conocen los problemas o realmente tienen ganas de resolver esos problemas, pero como la celebridad resultó electa y esta personalidad le cede, digamos, el poder al partido en turno, pues entonces ahí se pierde una gran oportunidad. Sí, Oye, ya, precisamente hablando de posicionamientos políticos, vemos que también en esta línea, en la última línea recta, digamos, que tenemos para campañas 2021, bueno, faltan unos meses, pero vemos que también están muy bien posicionados. Ellos por ahora van a mantenerse en el gobierno federal, pero no los descartemos de este 2021 en adelante para otros cargos. Volvemos a Olga Sánchez Cordero con Tatiana Cloutier, que desde que empezó este gobierno y desde que empezó México Elige con estas mediciones, no la quitan de esta buena popularidad que tiene entre los mexicanos. Claudia Sheinbaum, que estaba muy castigada hace unos meses, en últimos meses está repuntando y también sale muy bien evaluada. Así es, y aquí me gustaría que sean ejemplos para lo que preguntaba nuestra amiga, ¿no? Al principio, ¿una mujer puede gobernar? Claro que sí, ahí tenemos ejemplos. Y claro que se puede. Y se puede y se hace bien. Vamos a ver. ¿No? Muy fuertes, por ejemplo, a Marcelo Ebrard para ser el sucesor, o bueno, al menos contendiente para el 2024. Pero Tatiana Cloutier también puede ser muy fuerte en este sentido. Y habrá otros perfiles también muy buenos. La misma Claudia Sheinbaum también puede ser un gran perfil para el 2024, pensando en quiénes pueden ser las personas que sean tomadas en cuenta para posibles cargos de nivel federal o incluso la presidencia de la República. Oye, me acordé ahorita que estoy escuchando, me vino a la mente Rosario Ibarra de Piedra, ¿te acuerdas? Que ella fue candidata a la presidencia de México.
¿no? Entonces ya tenemos mujeres, cuadros importantes, y no ha dejado de haberlos. Sin embargo, ahora tienen más oportunidad de ser votadas. Aquí siguen los comentarios, Beba. Hoy están lloviendo los comentarios. Vamos a leer este. A ver, adelante. Dice de Jorge López. Okay. Canales, la verdadera administración de poder se logra conjuntando las ideas y los proyectos de todos los actores políticos. Ahí me parece que es importante de tomar en cuenta, inclusive a todos los adversarios, porque ya una vez que pasaron las elecciones, ya una vez que se asume el poder, sea el partido que sea, qué padre cuando el presidente municipal, el gobernador o el presidente de la República conjunta un sector público organizado, sacando a los mejores perfiles, sea del partido que venga o de la corriente que venga. Claro, porque sabes que debemos tener presente lo que decías hace un momento. Se está para servir a un pueblo que finalmente es el que debe mandar y demandar también buen servicio, no ocurrencias, no situaciones que no den a la altura de las necesidades de la gente. Y creo ahí que justamente en eso también han estado cambiando afortunadamente las cosas, porque ya se está haciendo más consciente de que el pueblo es el que manda, ¿no? Y ahí tiene que ver con la pregunta que me hacías hace un rato, ¿qué tiene que ver cómo se puede trabajar de cerca con los ciudadanos, ¿no? Pues precisamente con canales adecuados. ¿Por qué? Pues porque cuando ocupas un cargo de representación popular, es eso, representación, te están delegando una autoridad que incluye poder. El poder lo tenemos todos, pero en canales democráticos la población te delega la autoridad para que tú rijas, para que tú vayas llevando la directriz de las administraciones, pero eso no significa que eres el dueño de el dueño de los recursos. Eres el responsable, porque así te lo delegó la mayoría en este sistema democrático, y entonces sobre eso tienes que saber responder a quien te delegó esa responsabilidad, que son los ciudadanos. Entonces se les tiene que estar tomando en cuenta, tiene que haber una intercomunicación permanente de decir, bueno, no le vas a estar preguntando todo al pueblo, eso estamos de acuerdo, pero tampoco los puedes ignorar y decir, tú me diste el control y aquí yo hago y yo mando. Eso no está bien, entonces se tiene que estar consultando. Yo recuerdo, y es un ejemplo que a mí me encanta poner, que es el del presupuesto. Por ejemplo, el presupuesto participativo es ir a las colonias, ir a las comunidades y decir, bueno, ¿qué necesidades tienes tú? Ven y sé tú quien me diga a mí, porque tengo la facultad legal para ejercer los recursos, pero tú dime, en qué es en lo que te interesa en este momento que se cubra la primera necesidad. Tenemos varias, pero tú dime, en esta otra comunidad, en esta otra, cada quien va a decir y verás y te darás cuenta que son diferentes prioridades. Entonces muchas veces se comete el error de agarrar parejo y de entonces soltar proyectos, soltar recursos sin tomar en cuenta a la gente. Entonces yo creo que la mejor manera de llevar una buena administración es esa, la intercomunicación, que la gente realmente asuma esa corresponsabilidad, porque al final de cuentas son responsabilidades compartidas. ¿No? Y lo que decías también, Carlos, de la cuestión de la consulta para el próximo año, es un ejemplo también de la gente dijo sí estoy de acuerdo sobre todo si recuerdas que hubo un ejercicio donde se recabaron las firmas para llevarlas a la Suprema Corte y que la Suprema Corte pudiera tener en la mesa de discusión ese tema. Afortunadamente se logró que sí se programe esa consulta, ¿no? Entonces es un triunfo de la gente, es un triunfo del pueblo. El pueblo dijo
el pueblo mandató, el pueblo dijo que quiero y aquí está el sustento. Y entonces, pues en la Suprema Corte los ministros llevaron a cabo en su función pues el debate. Hubo quienes estaban a favor, quienes en contra, pero las argumentaciones llevaron a la conclusión de que sí procedía este ejercicio y por lo cual sí lo vamos a poder ejercer, ese derecho de decir qué queremos. Oye, Melba, nos quedan 5 minutos, a ver si quieres cerrar con algún punto que se nos esté escapando. Al respecto, ahí yo también resaltaría cómo es que la misma Suprema Corte de Justicia, encabezada por Arturo Saldívar, se muestra también de un perfil diferente a como lo venimos conociendo, y finalmente se asuma como un actor político más. Es un actor jurídico, digamos, es el poder, uno de los 3 poderes importantes en el país, claro. Y se suma también como actor político en esta, al menos para que se dé esta consulta pública de si enjuiciamos o no a los actores del pasado, bueno, con destino para los expresidentes de la República. Cierto, es importante su papel, ¿no? Es importante, ¿por qué? Pues porque también se ha ido recomponiendo la integración de los ministros de la Corte, ¿no? Recordemos que hubo el que renunció, ¿te acuerdas? No recuerdo su nombre, pero no tiene mucho. Eduardo Molina. Sí. Cómo solito se fue, ¿no? Digo, ya no me hallo, ¿no? Ya no me encuentro bien, y bueno, por otras razones de fondo se va. Entonces otros que se van retirando porque ya les correspondía y se van ocupando esos espacios con perfiles diferentes y que ahora pues nos dan resultados como el que acabamos de mencionar. Yo de verdad creo que en otro tiempo esto hubiera sido un rotundo no pasa. Aún se superó la cantidad de firmas para poder meter la solicitud, que también el presidente la hizo, pero si hubiera sido el doble de firmas de las que de por sí se superaron, te aseguro que hubiera sido un no. ¿Por qué? Pues porque el perfil era otro y no convenía. Afortunadamente, pues ya las cosas han estado cambiando y vamos a seguir esperando que se ajusten. Creo que dije Eduardo Molina, pero no, Eduardo Medina Mora. Medina Mora. Muy bien, pues ya se está terminando el programa, nos quedan 2 minutos nada más ya para despedir el programa. Sí. Melba, fue un gusto estar contigo platicando hoy. Teníamos más datos, pero bueno, siempre nos falta tiempo. El tema se tornó además interactivo con la gente que te estuvo acompañando hoy, cosa que agradecemos mucho. Gracias. Aquí un último comentario de Osvaldo Figueroa, Delfina Gómez, da otros nombres además de los que hemos comentado, Delfina Gómez, desde luego, por supuesto, Rocío ¿no? Nale, Tatiana Cloutier, bueno, ya le habíamos comentado, Rosario Ibarra, bueno, y hay otras más también importantes de tomar en cuenta, Ibarra. Se nos escapan los nombres, pero Jesús Rodríguez, por ejemplo, que es muy folclórica en la Cámara de Diputados, pero también... Pero además, ¿sabes algo? Y antes de cerrar, a mí uno de los cargos que me resulta muy emblemático respecto al rompimiento de estereotipos de género, pues es el que se le acaba de dar a la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? O sea, los medios que ya comentábamos al principio, pues pusieron el grito en el cielo cuando dijeron, ¿cómo que una mujer? Muchos se manifestaron así como en contra, ¿no? Y ¿por qué? Pues no va a poder. Pero fíjate, o sea, esa me encanta porque es romper el estereotipo y el paradigma de que tiene que ser hombre en estas cosas importantes. Creo que habla por sí mismo este mensaje de la administración federal, ¿no? En estos nombramientos. Muy bien, Melba. Pues con esto nos despedimos de todos los amigos que nos acompañaron. Muchas gracias, fueron varios los comentarios que estuviste recibiendo. Gracias por todos ellos. Como siempre, gracias a producción de Código Libre, siempre nos reciben. Gracias, jóvenes. Muy bien, a Gerardo. Gracias, Felipe, a Gerardo Jaime. Ortega. Y bueno, gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Melba, gracias. Gracias a todos, buenas noches. Código Libre